programa aliado en la lucha contra la trata de personas. ¿Cuál es la responsabilidad que tienen los gobiernos en el mundo en relación a la prevención de la trata de personas? ¿Cuál es la responsabilidad que tienen en la atención a las víctimas de las redes de trata? ¿Y qué están haciendo y qué deberían hacer y qué debemos saber nosotros en relación a esto? Bueno, estas preguntas las plantearemos hoy en una edición más de la serie radial No hay trato con la trata, compromiso de todas y de todos. Les damos la bienvenida a toda nuestra audiencia. Muy buenas tardes por escucharnos fielmente en esta iniciativa que, como ustedes ya saben, proviene de dos instituciones radicadas en Toronto, CHHA 1610 AM y el Mary Ward Center. El sonido, el abecedario, con la palabra que pienso y declaro, padre, amigo, hermano. Soy Daniela León, periodista y miembro de la emisora anfitriona CHHA 1610 AM y como siempre estoy honrada de compartir este espacio nuevamente con la coanfitriona de este programa, Eva Rodríguez, gerente del programa de tráfico de personas, migrantes y refugiados del Mary Ward Center. Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Daniela, buenas tardes. Un abrazo grande para ti y para todas las personas que nos escuchan en este momento. Es un gusto estar aquí hoy de nuevo haciendo nuestro maravilloso programa. Así es, Eva, durante estas 3 temporadas hemos estado hablando de los distintos tipos de realidades que hay en torno a la trata de personas. También hemos estado hablando sobre los muchos fines que tienen y las devastadoras tácticas que usan los delincuentes en todo el mundo para privar de la libertad y la dignidad a millones de víctimas. Pero hoy reflexionaremos sobre el papel de los gobiernos en torno a este delito que cruza fronteras. Y es por eso también, Eva, que como siempre lo hacemos, hoy agradecemos que este mensaje se difunda a través de nuestras emisoras aliadas. Agradecemos la difusión y el compromiso de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de América Latina y el Caribe. También a Radio Internacional Estéreo 105.9 FM en Colombia y también a Radio UDG, Radio Universitaria de Guadalajara y Radio Progreso en Honduras. Todas ellas emisoras que nos retransmiten en todo el continente. Así es, Daniela. Y también saludamos a las organizaciones. Como siempre, tenemos desde Montreal acompañándonos a Alessandra Santopadre y además 2 entrevistas especiales que nos han compartido desde IBBM España y que ya vamos a estar reproduciendo aquí pregrabadas. Alessandra, hola. Hola, buenos días a todos. Como has dicho, Eva, estoy tan contenta de participar a este programa a lo largo de todo el año, de participar ayudando a los que nos escuchan a bien prepararse, a bien informarse, no caer en el riesgo de la trata y del tráfico con todos los participantes. Los videos y las entrevistas que hicimos, creo que es una emisora que ayuda mucho. Estoy segura que va siguiendo ayudando. Gracias por esas palabras, Alessandra. Es importante también decir que hoy, como vamos a hablar de la responsabilidad de los gobiernos, además de las entrevistas que ya nos comentó Eva, que tenemos para presentarlas más adelante, queremos saludar a nuestra invitada que está aquí en vivo con nosotros a través de la programación. Ella es Cintia Moreno, responsable del Programa de Protección de los Trabajadores Agrícolas Temporales Mexicanos, PETAT, un programa conocido más como PETAT, en el Consulado de México aquí en Toronto. ¿Cómo estás, Silvia? Muchas gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias, Daniela y Eva, por haberme invitado. Saludo también a Alessandra. Agradecemos desde el Consulado General de México en Toronto esta invitación de CHHA 1610 y del Mary Ward Center para poder compartir con nuestros paisanos y con las comunidades de habla hispana en general sobre los temas de trata y la atención consular. Muchísimas gracias, Cintia. Es momento de empezar esta plática. Vamos directo al grano, pero antes, Eva siempre nos da un planteamiento sobre este tema que es importante para entrar en contexto y después sí entrar en calor. Eva, por favor, ¿por qué estamos hablando hoy de esto?
Daniela, muchas veces hemos hablado en este programa sobre la migración, trabajadores migrantes, víctimas de trata de personas, víctimas de explotación con fines sexuales y laboral. Y pues bueno, la migración es un tema que atraviesa todo la razón de ser de este programa. Ujú. Los migrantes nos movemos por todo el mundo por distintas razones, buscando otras posibilidades de vida, mejores posibilidades de vida, seguramente para cuidar, para salvar nuestras vidas propias, Ujú. las de nuestros familiares, para trabajar, para estudiar. Son distintas las razones, válidas todas ellas. El trabajo históricamente ha ocupado un lugar importante en los procesos de migración. Por eso los gobiernos y los organismos multilaterales prestan atención especial a las condiciones de trabajo y a las garantías de derechos que los trabajadores migrantes y las trabajadoras migrantes tienen en el mundo, en los países a los que llegan. La Organización Internacional del Trabajo, por ejemplo, desde el año 1919 ha empezado a escribir, a investigar, a poner recomendaciones en distintos documentos, protocolos, acuerdos. Han sido varios los convenios y acuerdos que esta y otras organizaciones han creado, han discutido, han acordado y que los gobiernos firman para darle las mejores garantías a los trabajadores migrantes, que los trabajadores migrantes tengan las mismas garantías de trabajo, de pago, de horarios, de atención, de prestación de servicios de salud, etcétera, que los trabajadores nacionales en esos países. Son varios los acuerdos y convenios de los organismos multilaterales y los gobiernos firman y se comprometen a proteger esos derechos humanos, la vida, la integridad, los derechos de estos trabajadores. Hemos hablado en otros momentos del Palermo de Protocolo, que es un mecanismo que las Naciones Unidas aprobó hace ya casi 20 años y que países como Canadá, como México, como Estados Unidos han firmado y se han comprometido a cumplir para prevenir la trata de personas dentro de los países, para proteger las fronteras, hacen acuerdos, hacen convenios internacionales para proteger las fronteras, para perseguir a los criminales, para proteger a quienes y atender a quienes han sido víctimas, a quienes han sobrevivido de estos delitos. Y bueno, como siempre estamos mencionando los gobiernos, los convenios, los signatarios, los firmantes, hoy este programa está hecho para hablar con el gobierno y tenemos a una mujer que conocemos desde hace un tiempo, que también nos ha invitado en otros momentos a hablar sobre el tema, que está creando desde este consulado en Toronto un programa especial de atención, de ayuda, escuchando, promoviendo y protegiendo los derechos. Sabemos que México tiene un altísimo número de migrantes acá en Canadá. Sabemos que los trabajadores migrantes, por ejemplo, de las granjas, lo mencionábamos hace unos meses, que ellos representan el 55% de los trabajadores en granjas que provienen de América Latina. Así que el trabajo que se está haciendo desde el gobierno de México aquí es de gran trascendencia e importancia para estos topics, estos temas de los que hemos estado hablando, que son de nuestro interés. Así es, Eva. La verdad es que, como bien dices, el programa ha puesto sobre la mesa y ha evidenciado esta realidad de la que tú nos acabas de comentar. Y bueno, buen momento entonces para platicar con Cintia, que no está en el banquillo de los acusados, pero que hoy nos va a dar muchas oportunidades para resolver preguntas, ¿no? Y una de esas Cintia, queremos empezar preguntando, primero, para arrancar con un poco de información, ¿cuál es el área de cobertura del Consulado de México en Toronto? Pues el Consulado General de México en Toronto tiene como circunscripción las provincias de Ontario y Manitoba. Uh-huh. Esas serían las áreas a las que, por ejemplo, las personas de México que vienen aquí, que están radicadas en esas zonas, pueden acudir a ustedes. Exactamente, así es, así es. Y tenemos otros consulados encargados de otras zonas del país, a modo que tenemos cobertura en todo Canadá, desde las principales ciudades del país. Los menciono, tenemos un consulado en Vancouver, uno en la ciudad de Calgary, otro en Montreal. Estos son consulados generales, al igual que el consulado en Toronto. El de Calgary es un consulado de carrera. En Leamington, que también es Ontario, tenemos otro consulado de carrera. Y, por supuesto, contamos con nuestra embajada en Ottawa, que también tiene un departamento de protección consular.
Vamos más tarde a invitarle a nuestra audiencia que esté pendiente de papel y lápiz porque me gustaría consultar las formas de contacto que se puedan tener vía telefónica, vía email, vía direcciones, lo que podamos compartirles, pero les vamos a dar tiempo de que busque la gente su papel, su lápiz o su teléfono para anotarlo. Y mientras tanto también avancemos un poco con esta parte que es más bien informativa. Cintia, ¿cuál es el estimado de los mexicanos y las mexicanas en Canadá? ¿Y cuántos de ellos son trabajadores migrantes? Nos decía Eva hace un momento, más del 55% de la población que está en el área de trabajadores temporales de granjas provienen de México. Así que, ¿cuál es ese número? Así es. En la generalidad, estamos hablando de que la composición de las comunidades mexicanas en Canadá es muy diversa, es muy grande y también tiene diferentes tiempos de haber llegado, ¿no? Entonces, tenemos por un lado las comunidades inmigradas, las personas que ya radican en Canadá de manera permanente y de las cuales se estima aproximadamente un número de 100,000 personas. Otras casi 100,000, alrededor de 95,000 personas, son portadoras de un permiso de trabajo en cualquiera de las áreas laborales en las que se contratan extranjeros en Canadá. Y por otro lado, como ustedes bien lo mencionaban, tenemos un enfoque muy particular en los consulados mexicanos en Canadá porque existe este programa bilateral de trabajadores agrícolas temporales, que de hecho en 2024 cumple 50 años. Y este programa, bueno, con los años ha ido creciendo y actualmente año con año están viniendo alrededor de 25,000 trabajadores al campo. Trabajadores y trabajadoras. ¿Por año o por temporada? Sí, por cada año. De los cuales 11,500 aproximadamente están únicamente en Ontario, lo cual hace que la provincia de Ontario sea aquella con un mayor porcentaje de trabajadores agrícolas extranjeros y sobre todo de los mexicanos. ¿Y cómo es el tema en Quebec? Aquí tenemos a Alessandra. Sí, bueno, yo soy feliz de encontrar la cónsul de México en Toronto porque nosotros tenemos una buena relación con el consulado de México aquí en Montreal. De hecho, el sábado estuvimos con la cónsul de México visitando una granja en Georgetown, en el Quebec, afuera de Montreal. Tenemos una buena relación con ellos. Y sí, Toronto era una de las primeras ciudades con más número, pero también el Quebec recibe muchos mexicanos a lo largo del año, no solo en la temporada de los meses de julio, junio y agosto, pero en todo el año los mexicanos van llegando aquí también en Quebec. Y cierto, con ellos tenemos una buena relación. Intentamos de trabajar en todos los eventos, involucrándolo, ellos nos involucran y visitando también con ellos granja de los trabajadores agrícolas con dos perspectivas un poco distintas. Nosotros más con un enfoque pastoral a veces, ellos con un enfoque más de asegurarse el respeto de los derechos del trabajo, como ha dicho Eva. Ellos quieren que sus compatriotas sean bien recibidos según las reglas del trabajo, como el Canadá quiere en el acuerdo con México y Canadá. Entonces, cierto, a veces hay cosas que un poco al consulado le sale un poco afuera porque no se dan cuenta que a veces las personas aquí están víctimas de trata y tráfico, y en eso estamos trabajando mucho con el consulado porque nuestros ojos, donde podemos llegar nosotros, a veces el consulado no puede llegar, y entonces nos completamos también con los otros consulados como de Guatemala y de Honduras, y a veces esta ayuda recíproca nos ayuda a conocer las dificultades, las trampas y cómo ayudarnos mutuamente respetando las tareas de cada uno. Y creo que eso es un ejercicio que desde años aquí en Montreal estamos haciendo con los distintos cónsules que están pasando también de México y Guatemala, y siempre renovando esta colaboración. Yo creo que Alexandra nos da ahí un buen punto para hablar de los riesgos, ¿cierto, Daniela? ¿Cuáles son los riesgos que enfrentan los migrantes cuando vienen a Canadá? ¿Ibas por lo mismo? Perdón que me metí. Sí, no, perfecto. Sí, de hecho, no es mucho tiempo que gracias a esta relación con el Consulado de México nos damos cuenta que
a veces llegan aquí mexicanos, pero una vez que están aquí son víctimas de trata y de tráfico, y muchos que pierden su permiso de trabajo se encuentran en los hospitales, en las calles, y esta colaboración nos dio la posibilidad de trabajar y de ir allá donde a veces los consulados no llegan a ir, y cómo ayudarnos. Ejemplo, muchachos que llegó aquí con un permiso de trabajo, pero una vez aquí se encontró víctima de la empresa de aquí, de traficantes que le hicieron ver todos muy lindo y querido en México, y una vez que estaban aquí, no, el muchacho perdió el permiso, encontró a nosotros, la iglesia, que lo recibió, que lo acompañó, que lo puso en el hospital porque estaba muy enfermo, y gracias a esta relación con el Consulado de México, el muchacho pudo regresarse sano, en una condición muy feliz de ir a encontrar otra vez su familia en México. Y entonces, y ahí nos dimos cuenta que hay muchos jóvenes, sobre todo jóvenes, que se confía en una agencia en el país de salida sin pasar en los canales justos del consulado, del gobierno, y una vez aquí se encuentra mal metido. Gracias, Alessandra. Sin embargo, quiero añadir a eso una cosa que hemos propuesto en este programa muchas veces y que ya lo mencionó Cintia también, es que el programa va a cumplir 50 años y que pues puede estar poniendo en otras situaciones de vulnerabilidad. Vuelvo con la pregunta entonces también para saber su opinión, Cintia. ¿Cuáles son los riesgos que enfrentan los migrantes en Canadá en esta área? Claro, bueno, en el área agrícola definitivamente contamos con el reto de detectar dónde y de qué manera se están dando los abusos. Como bien lo menciona Alessandra, contamos mucho con las salidas que tenemos a granjas. Nosotros como consulado tenemos la instrucción de salir a inspeccionar las granjas, bueno, a inspeccionar la situación de los trabajadores porque, ojo, no lo hacemos como inspectores, pero sí lo hacemos como el garante de las necesidades y de los derechos de nuestros connacionales. En ese sentido, el programa de trabajadores temporales canadiense es muy flexible y muy noble y permite que los consulados visiten los centros de trabajo y las viviendas. Muchas veces en las visitas nos damos cuenta de que algo está pasando o conforme vamos dando la información a los trabajadores, ellos dicen, bueno, pero usted me dice que yo tengo que estar usando protección. Fíjese que yo me subo 20 metros todos los días y no llevo casco porque me estorba, ¿no? En fin, abusos laborales de todo tipo se dan, sobre todo en las granjas, en el sentido de que son comunidades en aislamiento. Quienes se encuentran en las granjas son meramente los trabajadores y los empleadores. Y muchas veces las líneas de mando superiores, es decir, los dueños de las granjas, los gerentes generales de las granjas, no se encuentran ahí. Entonces se deja a los trabajadores a mano de los supervisores o a mano unos de los otros y se generan ciertas dinámicas de vicio en la relación laboral. Es cuando surgen abusos donde los más frecuentes que nos han reportado los trabajadores son, levantarles la voz, tratarlos a gritos, con insultos, con palabras alusivas a situaciones de inferioridad racial, propiamente xenófobas, sometimientos que tienen que ver con amenazas, con mandarlos a México, amenazas con descansarlos si no hacen esto, si no hacen lo otro, más allá de la motivación o de la obligatoriedad que puede imponer un empleador a un trabajador, cuando es de manera desmedida, pues ya estamos hablando de un abuso laboral. Es lo que más encontramos. También a veces hay actividades, con cierta negligencia, la falta de certificación o de actualización de las líneas de mando impide que los trabajadores mismos se encuentren certificados o actualizados en el manejo de maquinaria, en el riesgo de pesticidas, el cómo afrontar una situación de accidente laboral, etcétera. Entonces, es donde durante nuestras visitas y durante la recepción que hacemos de trabajadores en el aeropuerto, durante eventos comunitarios que se realizan con organizaciones como la de Alessandra, aquí también en Ontario hay un vasto desplegado de organizaciones comunitarias que coadyuvan con nosotros, es cuando podemos orientarlos de mejor manera y podemos recibir de ellos sus quejas y entonces canalizarlas a las autoridades y ahora sí a los inspectores
laborales correspondientes. En suma sería eso lo que nosotros detectamos en las granjas, pero es bien importante que las personas puedan empoderarse, que las personas se informen para que logremos llegar a ellas para mantenerlas lo más informadas posible y que sean ellas quienes nos comuniquen que algo está pasando. Que lo comuniquen a su organización religiosa local, que lo comuniquen a una organización comunitaria para trabajadores agrícolas, que lo comuniquen al consulado. Es importante tener esa primera detección de yo estoy siendo una persona maltratada en mi ámbito laboral o yo estoy viviendo en una situación precaria de vivienda, de alojamiento, porque el alojamiento para los trabajadores agrícolas lo procuran las empresas que los emplean. En ese sentido, es lo que buscamos más, salir a la provincia, a todos los rincones de la provincia y detectar dónde estén las situaciones de abuso laboral y por supuesto que se han dado casos de trata de personas y bueno, aquí me gustaría brincar, ¿no? De los riesgos que tiene el trabajador agrícola a los riesgos que tiene la trabajadora o el trabajador urbano. Estas personas que, como menciona Alessandra, vienen con la ilusión del sueño canadiense de hacer dinero en dólares, de que les vaya mejor, de vivir en ciudades con una buena infraestructura, con un buen desarrollo urbano y se encuentran con diferentes retos. Y uno de ellos es que entran a un mercado laboral sin, tal vez con permiso de trabajo, tal vez sin permiso de trabajo, pero entran a un mercado laboral que no los acoge con la totalidad del disfrute de las leyes, ¿no? Tenemos muchas prácticas, faltas de transparencia, prácticas en las que se le recluta a alguien y se le dice, te voy a pagar a fin de semana. Y al fin de semana les dicen, te voy a pagar al fin de la otra semana. Y al fin de la otra semana les dicen, te voy a pagar a fin del mes. Con la finalidad, como lo dicen los mecanismos en contra de la trata de personas que aquí se han revisado en este programa, con la finalidad de tener a la persona sujeta, sumisa, a un patrón, a un empleador que en este caso, cuando los estás explotando laboralmente y no les estás dando un ingreso, entonces ya estamos hablando de un tratante. Y en ese sentido, pues, ese es uno de los mayores riesgos, entrar a los mercados laborales informales y que dentro de esos mercados laborales exista la amenaza y la sumisión por parte de empleadores que se hacen de estas herramientas para tener sometidas a las trabajadoras y a los trabajadores urbanos. La mayoría de nuestros trabajadores migrantes de reciente llegada, de reciente generación, digámosle, llegan a trabajar en áreas como la construcción, en los servicios de limpieza y sanitarios. Entonces, son personas muy visibles para nosotros, son muy visibles en toda la comunidad y es muy importante poder llevar los ojos de los derechos humanos a donde vayamos, porque en cualquier momento, saliendo del elevador en un edificio o dando la vuelta en alguna esquina en nuestro vehículo, podemos encontrar que estamos viendo personas que son directamente víctimas de trata, que no han recibido la orientación, que no se asumen a sí mismas como víctimas de trata, pero que ahí están, que están teniendo retos y que están teniendo vejaciones muy importantes a su integridad personal, con las cuales es necesario acabar como sociedad, ¿no? Entonces, sé que estamos hablando de las responsabilidades de los gobiernos, pero parte de la responsabilidad del gobierno es la vinculación con la sociedad, la salida a estos centros de trabajo. Nosotros hacemos, pues le llamamos scoutings a las zonas donde se congregan las comunidades mexicanas, vamos a eventos comunitarios, a eventos sociales, etcétera, siempre llevando de la mano de la protección consular la orientación sobre qué es un abuso laboral, qué es una situación de trata de personas y cómo salir de ella, cómo denunciar. Cintia, solamente para hacer un poco y especificar cuáles son las acciones que toma el consulado para apoyar a las víctimas, en este caso, lo que entiendo es la orientación, la visita también a los lugares de trabajo como a los espacios de congregación, pero cuando ya detectan el caso, ¿qué es lo que pueden hacer? ¿Hasta dónde llega su acción consular? Pues bien, nosotros tenemos un protocolo de atención, de prevención, atención y asistencia a las víctimas de trata de personas, como consulado mexicano en el exterior. Todas nuestras oficinas consulares nos apegamos a ese protocolo que consiste
precisamente en el perfilamiento de la persona como víctima, la detección de posibles señales, tal vez en ventanilla cuando van a pedir un pasaporte, tal vez en un evento cuando nos conversan que no les está yendo muy bien, ¿no? Con su sueño canadiense, detectamos elementos que pueden conllevar una situación de trata y entonces junto con la persona se les brinda una orientación y se hace una detección de sus necesidades. Inmediatas. Las necesidades inmediatas van a ser, pues, el rescate, inminentemente si están en una situación de peligro tal que no es abuso laboral solamente, sino que es trata de personas, es tratar de sacarlas de la situación en la que están y posteriormente una canalización para atender esa misma necesidad de ahora dónde voy a vivir, si yo vivía donde vivía el tratante, o ahora dónde voy a trabajar, si yo trabajaba donde me daba el trabajo el tratante. Y además muchas veces esas personas ya cuando detectamos que están en una situación de trata, están sumamente endeudadas en casa o endeudadas aquí, tal vez con un casero, tal vez con un prestamista que les prestó el dinero para su viaje a Canadá. Entonces hay muchas necesidades de diversa índole, tanto económicas como de vivienda, y como también, por supuesto, de reparación del daño, que ahora me aboco un poquito más a eso, en las cuales les damos asistencia. Como gobierno mexicano en Canadá, como oficinas invitadas por el gobierno canadiense, nosotros no podemos perseguir los delitos de trata, pero sí podemos llamar a la atención de las autoridades canadienses, en nuestro caso, de las de Ontario y de Manitoba, para hacerles notar que existe un caso de potencial trata de personas. En ese sentido, parte de la asistencia es la canalización tanto a los servicios de policía como a los servicios de denuncia del Ministerio de Trabajo o a organizaciones que les pueden crear un caso para llevarlo a la instancia migratoria para que una de las reparaciones del daño sea regular su estatus. O bien retornar a su lugar de origen. Todo esto si ellos así lo solicitan, ¿no? Entonces, dentro de nuestro protocolo están, digamos, contempladas todas las aristas y muchas veces tenemos nosotros el reto, por ejemplo, del acceso inmediato a las víctimas con la menor dilatación posible o el poder, una vez que las detectó algún servicio público, propiamente la policía o los servicios sociales de la ciudad, que nos puedan enterar para poder nosotros ir, conocer a las personas, que conozcan cuál es pues el protocolo de atención a víctimas y cuál es la protección y asistencia consular que se les puede dar. Ese es uno de los principales retos. En ocasiones nos hemos podido coordinar muy bien con las autoridades de Ontario y con las autoridades federales en Ontario para poder hacer esta primera visita, digamos, a las víctimas. No, a nosotros no nos interesa recoger datos personales ni datos duros de nadie, sobre todo cuando una persona que acaba de ser víctima de algo, de un crimen como este, puede tener una situación de desconfianza o de estrés, el cual no queremos incrementar de manera innecesaria. Entonces nos acercamos primero de una manera general, sobre todo si se trata de un grupo de personas. Les hablamos de la protección consular, de que lo que hacemos es un seguimiento cercano y personalísimo de su situación, para que entonces ellos nos digan sí o no, accedo a que ustedes me asistan. La asistencia consular siempre va a ser a petición de parte y siempre va a ser con toda discreción, cuidando y protegiendo la información personal de cada una de las víctimas. Y bueno, si ellos deciden no acudir a instancias del gobierno canadiense, a veces existe esa decisión en las víctimas, entonces los asistimos de alguna otra manera. Si deciden acudir a las instancias de denuncia, pues también lo hacemos de la manera más confidencial posible y tratamos de acortarles el camino para que lo hagan ellos de manera directa, asistidos por el consulado. Cónsul, ¿y qué tan frecuente son estos casos? ¿Son muchos los casos de trata de personas que ustedes tienen que atender en el consulado? Pues hablar de mucho o de poco, a mí me costaría trabajo en el sentido de que con un caso ya es suficiente alarma. Digamos que los casos que atendemos de abuso laboral son mucho más en cantidad, ¿no? Se multiplican y todos los días recibimos algún tipo
de queja, tal vez, de trabajadores agrícolas que son parte del programa, pero y muchas de esas son quejas más de carácter administrativa que no alcanzan a una queja laboral. En cuanto a trata de personas, hemos recibido muchísimos menos casos, pero los casos tienen un componente de vulnerabilidad importante. Se trata de personas que no tienen muchas veces una residencia o un estatus, digamos, evidente, ¿no? Que están en una transición entre estatus migratorio o que tal vez ya están fuera de estatus, es decir, estatus vulnerable. También personas que no cuentan con una red social sólida en Canadá, más allá de la red a la que ingresaron o con la que ingresaron, impuesta por el tratante. También ellos se encuentran con las barreras de idioma sumamente graves. En caso de los trabajos agrícolas existe también la barrera de idioma, pero existimos muchas instancias bilingües que los apoyan directamente. Entonces, la víctima de trata se encuentra muchas veces, digamos, en una situación idónea para caer en la vulnerabilidad una y otra vez antes de poder salir por completo de esa situación. Porque incluso una vez detectando a la víctima, incluso una vez que haya recibido asistencia por parte de las autoridades y de las organizaciones comunitarias, esta persona no va a calificar para diferentes ayudas, sobre todo las de vivienda o los apoyos financieros de mediano plazo, estas per diems o mensualidades que se dan en otras calidades migratorias precarias, incluso a las ayudas a la mujer. Es muy difícil acceder a una ayuda a la mujer cuando una no es residente. Y en ese sentido nos encontramos en un mayor, digamos, riesgo de no completar la reparación necesaria al daño de la persona para su recomposición, para retomar una situación de vida previa a como estaba cuando sufrió la situación de trata o incluso mejor, ¿no? Muchísimas gracias por darnos esta información. Yo creo que ha sido súper valioso conocer estos puntos que nos comparte como institución, lo que está haciendo el consulado y también el habernos platicado desde Quebec lo que está pasando allá con el tema de los trabajadores, lo que pasa también aquí en Toronto. Quisiéramos pues decirles que este programa procura atender una situación que atraviesa fronteras. Entonces también extendemos brazos hasta España, ¿verdad, Eva? Así es, Daniela, porque sabemos que mucha población latinoamericana también migra a España por el idioma, porque, en fin, ha sido toda una historia de migración hacia ese país y por eso también a la audiencia que se conecta desde América Latina siempre les ofrecemos información desde lo que está ocurriendo en España y tenemos 2 entrevistas, como ya había mencionado, de allá. Así es. Vamos a presentar ahora una entrevista que realiza Marta Santos. Ella entrevista a Daniel Martínez, que es del Servicio de Jesuitas Migrantes de España, y él nos habla sobre el Pacto Europeo de Migración y Asilo y nos explica el procedimiento que se ha dado en la aprobación de esta norma en Europa y en qué consiste, cómo afecta a los migrantes de Europa. Les invitamos desde el consulado, Cintia Moreno y Alessandra Santopadre también, que nos acompañen a escuchar esta plática, porque es una realidad que, bueno, se vuelve muy común para todos. Así es. Vamos entonces con la entrevista. Buenos días, desde Madrid, España. En esta ocasión hablaremos sobre el papel de los Estados en la protección de los derechos de los trabajadores migrantes. Para ello tenemos hoy con nosotros a Daniel Martínez, del Servicio Jesuita Migrantes. Buenos días, Daniel. Buenos días. ¿Podrías contarnos brevemente en qué consiste tu trabajo? Yo trabajo en el Servicio Jesuita Migrantes, concretamente en el área de comunicación, soy el responsable de comunicación, y el Servicio Jesuita Migrantes es una red de entidades que pertenecen a la Compañía de Jesús, a los jesuitas, y que trabajan en el ámbito de migraciones. Se ha aprobado recientemente en Europa el Pacto Europeo de Migración y Asilo, que ha sido calificado por algunas organizaciones como devastador. ¿Podrías explicarnos cuáles son las principales características de este pacto y qué riesgos supone en términos de protección a los derechos humanos? Pues el Pacto Europeo de Migración y Asilo, que ha sido aprobado por el Parlamento Europeo en abril y después ya ratificado por el Consejo Europeo en mayo, podríamos hablar de 5 principales consecuencias para la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas en Europa. La primera de ellas es que habrá mucha más externalización de fronteras. Esto quiere decir se va a continuar, incluso a ampliar el modelo que ya venía haciendo la Unión Europea, ¿no? Con el control de fronteras en terceros estados, en terceros países, ¿no?
limítrofes con las fronteras exteriores europeas. La segunda consecuencia, digamos, es que los Estados miembros, por así decirlo, por resumir, van a pagar para no acoger a personas. Esto sobre todo afecta a los países del sur de Europa, que quienes tienen que gestionar la llegada de las personas en sus fronteras, ¿no? Sobre todo pues, estamos hablando de España, Italia, Grecia especialmente. El resto de Estados miembros de la Unión Europea podrán elegir pagar dinero, una cuota, para no reubicar a las personas que se encuentran en esos países de primera línea, digamos, de frontera exterior. Y además no existe mucha transparencia tampoco en saber cómo va a ser destinado ese dinero, ¿no? Dónde va a ir ese dinero, que en teoría va a ser para un fondo de gestión migratoria también, pero no sabemos si después esos fondos se van a aplicar para políticas de acogida o de inclusión, o si por el contrario pueden dar la vuelta, ¿no? Y volver a ser destinados para políticas de control fronterizo. La tercera consecuencia es que el Pacto Europeo de Migración y Asilo incorpora una figura jurídica que se define como la ficción de no entrada. Esto quiere decir que incluso aunque una persona cruce la frontera terrestre, entre en un Estado miembro, ¿no? Digamos físicamente, hasta que ese Estado miembro no lo reconozca como tal, jurídicamente no está en territorio europeo. Quiere decir que aunque una persona llegue a territorio europeo de una forma irregular y, por ejemplo, solicite protección internacional, hasta que no se estudie su solicitud de asilo, estas personas pasarán a estar internadas en centros de detención. Todavía está por ver, ¿no? Si son centros de privación de libertad o si son centros más abiertos, pero sí de alguna manera controlados por el Estado miembro, que tendrá un plazo más corto, en este caso son 72 horas, para resolver esa solicitud de protección internacional. Si la rechaza, esa persona automáticamente sería devuelta. Es decir, esa persona, estando en ese centro cerrado, se considera jurídicamente que todavía no ha accedido al territorio europeo. Es una medida jurídica, una trampa jurídica. Lo que intentan es que cada vez menos personas accedan a la Unión Europea y, en caso de que accedan, sean devueltas a sus países de origen con más agilidad y con menos protección, ¿no? La cuarta consecuencia es que también el pacto incorpora una serie de medidas también de control, digamos, por perfil racial, ¿no? Y no solamente en las fronteras, ¿no? Sino también en territorio, en otros espacios como aeropuertos, en otras fronteras interiores. Eso va a repercutir en que probablemente exista mayor discriminación racial, es decir, que personas racializadas sufran pues quizá más criminalización o más controles en función de su color de piel, ¿no? Se incorpora también medidas más de seguridad en fronteras, ¿no? Pues de identificación facial, de inteligencia artificial incluso también, ¿no? En todos los sistemas de recogida de datos y de puesta en común también en los modelos de gestión de fronteras. Y por último, la quinta consecuencia, digamos, es que estas políticas que aprueba el pacto van a generar mayor detención de personas, e incluso el propio pacto contempla la detención de personas, o sea, de niños y niñas mayores de 6 años, siempre y cuando estén con sus familias, ¿no? Esto también es especialmente grave porque hasta ahora, por lo menos en un ordenamiento jurídico como el español, esto está terminantemente prohibido, ¿no? Incluso los Estados miembros tengan opciones en situaciones de llamada crisis como para poner en suspensión los derechos humanos. Esto quiere decir, si un Estado exterior, digamos, utiliza la llegada de personas migrantes como un instrumento político, el país que la reciba podría acogerse en este reglamento de crisis a una situación excepcional, ¿no? Y por lo tanto suspender la protección de estas personas, ¿no? Eso también es como derechos humanos a la carta también. Y esto creemos que es especialmente grave también porque está afectando a los derechos humanos y precisamente porque vivimos en un contexto también en el que la migración se utiliza como arma política. Cada uno de los gobiernos de la Unión Europea, en este caso el gobierno español, ¿qué margen de acción tienen frente a este pacto consensuado? Y por lo tanto, ¿qué se le puede exigir desde la sociedad civil? El pacto, pese a que decíamos antes, ¿no?, que son reglamentos que en teoría entran directamente en el ordenamiento jurídico de los Estados miembros, en este caso, al ser un paquete legislativo bastante grande, la entrada definitiva en vigor se fija para dentro de 2 años. Es decir, que en el mes de junio de 2026 es cuando ya todas estas políticas serían ya puestas en marcha por cada uno de los Estados miembros. De aquí, por lo menos a final de 2024, la Unión Europea ha propuesto un plan nacional de implementación, como una plantilla que cada Estado miembro tiene que completar en función de cómo prevé desarrollar la implementación, la aplicación de este pacto. En varios términos, ¿no? En términos de infraestructura, de contratación de personal, en términos de financieros también, por supuesto el ordenamiento jurídico, ¿no?, que no entre en colisión con la legislación que tiene cada Estado. España tiene un plazo hasta final de año para devolver este documento ya completado a la Comisión Europea y que lo ratifiquen. Eso será el 12 de diciembre concretamente. Entonces, el margen, digamos, para las organizaciones para poder hacer incidencia política es ahora, ¿no? Cuanto antes, es un poco contra el reloj también. Entonces, el margen de incidencia política es el unirnos también en un grupo de organizaciones que trabajamos con personas migrantes y refugiadas y estamos en un diálogo constante con diferentes
diferentes actores, ¿no? Sobre todo con los ministerios, ¿no? Ministerio de Interior especialmente, de Inclusión, Seguridad Social, Migraciones, y de Exteriores, un poco para ver cuáles son los planes que tiene el gobierno español, ¿no? en la implementación de estas medidas. Y luego, por otro lado, hay un trabajo también, bueno, mucho de sensibilización, de dar a conocer en qué consiste este pacto, qué consecuencias puede llegar a tener, que la gente conozca también cuáles son los contenidos de esta reforma legislativa, y con ello pues también pues contribuir al debate público, hacer denuncia, hacer más sensibilización, hacer más movilización también en calles si es necesario, bueno, intentar incorporar en el debate público esta cuestión. Y bueno, las exigencias son sobre todo son tan básicas como que le exijamos el cumplimiento de los derechos fundamentales, ¿no? De los derechos humanos fundamentales a los Estados miembros, que creemos que está en riesgo con la aplicación de este pacto, y que la Unión Europea sea tierra de acogida, ¿no? Y no tierra de desprotección y de vulneración de derechos. Una política migratoria ideal, ¿qué componentes tendría que tener? Lo primero, igual que podríamos decir, es que la migración es un fenómeno, no es puntual, no es excepcional, sobre todo en los países europeos y en los países del sur como España. Es un fenómeno consolidado que está sucediendo, que va a seguir sucediendo también. O sea, hay que tener una mirada un poco más amplia, ¿no? Y destinar los recursos también para ello, ¿no? Incluso estamos viendo también cómo el gobierno español está reaccionando para impulsar políticas que faciliten, digamos, la regularización de las personas que se encuentran en situación irregular. Son personas que están contribuyendo, digamos, en el país, están contribuyendo también a la economía, viven aquí, son vecinos, vecinas, son habitantes de las ciudades y de los pueblos, pero su situación no es regular, porque eso repercute también luego en términos de economía, ¿no? De recaudación de impuestos, de contribución al sistema económico, ¿no? Apostar por políticas que flexibilicen o que hagan un poco más accesible la regularización de las personas que se encuentran en esa situación irregular, creemos que es de aplaudir. Y luego ya un poco así más a nivel global, digamos, un componente principal que tendría que tener una política migratoria es que existan vías seguras y legales. Por un lado, para que las personas no tengan que poner en riesgo su vida, precisamente huyendo de situaciones que ponen ya en riesgo su vida, es decir, que muchas veces el viaje, el tránsito, el poder acceder a los países que deberían dar protección, ¿no? Los países, digamos, del norte global, aunque muchas veces son países vecinos, genera más riesgos ese viaje que la propia situación de las que huyen, ¿no? Y bueno, que esas vías también sean legales, ¿no? Es decir, que se generen protección también, ¿no? Las personas ponen en riesgo también sus vidas porque no existe, por ejemplo, posibilidad de solicitar asilo en los países de origen, en los consulados en los países de origen, o porque no existen también, como decíamos antes, posibilidad de acceder a los puestos fronterizos donde se podría pedir asilo, porque los terceros países están ejerciendo también esa función de control de los flujos migratorios. Es decir, no existen estas vías seguras y legales, y eso es fundamental para una política migratoria que garantice los derechos y la dignidad. Y luego, al fin y al cabo, se trata de eso, de un enfoque también, bueno, pues valiente, ¿no? Por parte de los Estados, y que se base en los derechos humanos, ¿no? Y que luego también tengamos en cuenta muchas veces las políticas de control migratorio y de externalización tienen un coste mayor, un coste a nivel monetario, ¿no? Un coste mayor que el apostar por políticas de acogida y de inclusión. Es coger la balanza, ¿no? Y ver que nos está costando más recursos también, ¿no? En los países europeos. Debería haber más políticas de inclusión, un poco para que la convivencia en los barrios pues sea más armoniosa, y que al fin y al cabo se puedan garantizar los derechos humanos y garantizar los proyectos de vida, ¿no? De las personas, que es lo que están buscando, ¿no? Un proyecto de vida digno y de futuro. Daniela, yo me quedo con unas frases impresionantes que escuchamos al final de esta entrevista. Ujú. No sé ustedes, me parece impresionante algunas de las frases que Daniel Martínez nos da. La migración es una realidad, está pasando y va a aumentar, eso lo sabemos. Trabajadores migrantes, personas que vienen a trabajar, personas de Latinoamérica moviéndose al mundo a trabajar, como siempre lo hemos dicho, en construcción, produciendo la comida, cuidando a los niños, a los adultos. Es una realidad y va a seguir creciendo. Facilitar la regularización, y que sea una regularización de acogida, que da la bienvenida a todos esos que están viajando a estos países, a ayudar al desarrollo de la sociedad y a contribuir al desarrollo económico incluso, porque es mucho lo que se aporta en economía. Que las vías de migración sean seguras y legales, que el tránsito de los migrantes entre las fronteras no sea aún más riesgoso que las situaciones que los han impulsado a salir de los países. Cónsul, usted está en un país que recibe muchos migrantes, representando a una población que migra
muchísimo a todo el mundo. ¿Usted qué piensa de esto? Además, como parte del gobierno. Totalmente de acuerdo. La migración, siempre se ha dicho por parte de los estudiosos, no es un fenómeno, es un derecho derivado del derecho a la libre movilidad que todos y todas tenemos. Y lo que los gobiernos tenemos que hacer es procurar que en el ejercicio de este derecho sea de manera legal, segura y ordenada, como lo dicta el pacto de una migración legal, segura y ordenada, ¿no? En ese sentido, pues a mí me gustaría aprovechar el foro y la discusión tan enriquecida del día de hoy para poderle decir a nuestras comunidades en Canadá que nosotras y nosotros tenemos derechos laborales, sin importar nuestra situación migratoria, sin importar si nos trajeron con engaños, si estamos haciendo algo fuera de lo que está dentro de nuestro permiso de trabajo. El trabajo no es un delito y la persona trabajadora no es un delincuente. Afortunadamente existen ciudades santuario como la ciudad de Toronto, que además de proteger los derechos de estas personas trabajadoras, valida su condición humana y su situación personal antes de preguntar el estatus, ¿no? Y de hecho muchas veces no lo necesitan. En ese sentido, hay mucho trabajo por hacer, definitivamente. Y sobre todo tiene que ver con la vinculación y sí tiene que ver, por supuesto, con la detección de las situaciones de trata, con tal vez incrementar las penas a las personas que cometen este delito, pero sobre todo con la labor preventiva. Y esto también es para que los radioescuchas, que son connacionales nuestros, aprovechando que este programa se escucha en todo el mundo, me parece que en Radio Guadalajara, por ejemplo, ¿verdad? Con la Universidad también de Coahuila, sí. Que nuestras poblaciones en esas localidades y en el resto del país puedan detectar a tiempo, cuando tienen un sueño de migrar, detectar a tiempo que no es fácil migrar a Canadá, que pocas veces vas a migrar de una manera legal y segura, sobre todo segura, si lo estás haciendo a través de un intermediario. Y si este intermediario te contacta por WhatsApp, por Facebook, no da la cara, si esa persona dice que te van a pagar cantidades exorbitantes, ¿no? Que ni las personas con las profesiones más complejas ganan en Canadá, algo está pasando. Hay siempre que informarse, siempre investigar, y si a ustedes les están diciendo, somos del despacho de abogados tal, busquen directamente ese despacho de abogados y pregúntenle si ellos los están asistiendo. Somos de la empresa tal y soy la persona de recursos humanos, porque llegan a eso, llegan a utilizar páginas web, correos electrónicos personales de las personas que legítimamente sí están en esas empresas. Llamen y contacten a esa persona, llamen y contacten a esa empresa, o lo que podría ser más certero, llamen a la Embajada de México en Canadá, porque no sabemos a veces, cuando estamos antes de emigrar, no sabemos mucho del mapa geográfico del país. Llamen a nuestra embajada y pregunten, ¿cómo puedo confirmar que este sea un empleo legítimo, ¿no? Si les están cobrando mucho dinero para cada uno de los trámites, dinero para el permiso de trabajo, si les ofrecen que al llegar a Canadá les van a tramitar un permiso de trabajo, esas ya son banderas rojas que necesariamente están hablando de una situación o de fraude laboral o de tráfico y trata de personas. Hay un asunto que, bueno, nos va quedando poco tiempo, entonces hay un asunto que no quisiera que dejemos de lado y aprovechar un poco su visita aquí en el programa, y es que hace 3 programas, me parece, tuvimos la oportunidad de entrevistar aquí a una persona que vivió un problema de vulneración de derechos, etcétera, y de la que luego se hizo un documental. Usted mismo nos apoyó en esa conexión. Pero la historia que conocimos fue una historia que, pues aunque fue de éxito porque es una persona que aunque vivió vulneración de derechos en términos laborales, luego pudo hacer una denuncia y ganó. Aunque pasó eso, también parte de esa historia es que sintió una traición del aquel entonces Consulado de México. Y lo pongo sobre la mesa porque es mejor que lo podamos hablar con la audiencia. ¿Cómo puede estar segura la audiencia que al contactar con el consulado siempre va a procurar su protección?
Las áreas de protección consular es a las que hay que dirigirse en los diversos consulados. Digamos que ahí es donde radica el expertise dentro de una oficina consular, porque tal vez contactando a alguien de otra área pues se pierde o nos llega a nosotros la noticia 2 o 3 días antes, y hay casos tan sensibles que en que las horas cuentan, que ya cuando llegó a nosotros ya nos dicen ya para qué me llaman, ¿no? Esa es una. La otra es insistir. Nosotros como ciudadanos tenemos la facultad y el derecho de exigirle a nuestro gobierno. Si sentimos que el consulado no nos atiende como nosotros esperábamos, existe también, ¿verdad? Nosotros somos órganos públicos fiscalizables, existe también una rendición de cuentas que le debemos al ciudadano. Y esta persona puede, por ejemplo, si un consulado o una persona del consulado no respondió como debía, bueno, existe un cónsul titular o la figura de un cónsul general o de un embajador de México en ese país al cual se le puede presentar directamente una queja. Todos nuestros correos electrónicos y los teléfonos que suenan enfrente de nosotros son públicos y están en nuestras páginas web de los consulados. Y lo que sigue es seguirle, ¿no? Nosotros dependemos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y el programa de trabajadores agrícolas temporales tiene un agente gubernamental, que es la Secretaría del Trabajo. Es también menester y oportunidad para que los trabajadores y las trabajadoras puedan acercarse directamente a esas instancias y decir, oye, siento que mi consulado no me está atendiendo muy bien. Hemos recibido muchas, por supuesto somos órganos públicos, recibimos quejas de todo tipo, las atendemos todas. Existe canalización de quejas a través de diferentes órganos, como nuestra Comisión de Derechos Humanos en México, y siempre llegan a un fin, siempre se llega a una conclusión con esas quejas. En el caso que se menciona en el documental, a esta persona, pues sí, muy admirable y muy estimable también por lo valioso de su caso y de su testimonio al mundo laboral de los mexicanos en Canadá. Lo que no pudo hacer una persona tal vez lo puede hacer otra, ¿no? Uh-huh. Lo que nosotros tratamos de procurarle a los individuos que recibimos y que atendemos es la mayor discreción en la atención de sus casos. Cuando atendemos en granjas, entiendo que se está acabando el tiempo, pero cuando atendemos en granjas es importante decir que lo hacemos de manera confidencial hasta que el trabajador nos solicita o nos permite que se hable abiertamente de su caso con el empleador. Incluso cuando se hacen quejas laborales ante el órgano canadiense laboral, que es Service Canada y SDC, ¿no? el Ministerio del Empleo, ellos realizan entrevistas aleatorias, no nada más al quejoso, sino a 3 de sus compañeros en esta cuadrilla y a 4 allá, etcétera, para poder proteger a la persona en lo individual mientras se desarrolla la investigación. En fin, sí existen, nosotros también como oficinas públicas, pues somos, como digo, rendidores de cuentas a nuestra población, y un consulado tiene siempre la obligación de atender y proteger los intereses de nuestros connacionales. A veces no podemos llegar más allá. Nosotros no podemos liberar a alguien de la cárcel cuando esa persona está en un proceso judicial en Canadá, porque nos tenemos que apegar a las normas canadienses. Nosotros no podemos contravenir la institucionalidad y el marco jurídico canadiense. Nunca vamos a poder hacer eso por nuestros connacionales. Ese, digamos, que es el marco que nos limita, ¿no? Tampoco podemos vengarnos, no podemos cobrar venganza. Nos hablan para decirnos, oigan, ayúdenme a deportar a tal persona. Para nada podemos meternos en situaciones así. Hay quejas contra nosotros que en realidad son en contra de servicios que no fueron agradables, suficientes, nobles, o de plano que fueron abusivos, a situaciones de racismo. Nosotros podemos acompañar esas quejas. Sin embargo, como lo decía hace rato, no somos nosotros ni el inspector en la granja, ni el órgano de derecho criminal que va a perseguir el delito en Canadá. Para eso nos tenemos que ayudar de las instancias canadienses y apegarnos a los tiempos de las instancias canadienses. Entonces, muchas veces las quejas que recibimos son en ese sentido. Es que el consulado no se apura a que dicten sentencias sobre mi caso. Desafortunadamente en eso no podemos intervenir, pero sí podemos intervenir en que esa sentencia se dicte conforme a debido proceso, por ejemplo, ¿no? Si podemos nosotros supervisar.
Cónsul, yo tengo una pregunta brevemente. ¿Cómo es esa colaboración con el gobierno, entre los dos gobiernos? ¿Qué tan real es, qué tan efectiva y eficaz? Es real, es efectiva, es eficaz, pero también estamos aprendiendo. Y además es multinivel, porque la relación bilateral se da a nivel político, al más alto nivel, que es el de jefe de Estado y de gobierno, y a partir de ahí existe un diálogo muy nutrido, muy activo entre México y Canadá, tanto bilateral como trilateral con los Estados Unidos, para las situaciones de migración y de seguridad en la región. Por supuesto, de seguridad de la ciudadanía de la región. Pero por otro lado también existe la intervención y digamos el activismo y las actividades de vinculación política que lleva a cabo nuestra embajada desde Ottawa con todas las instancias federales, que en el tema de la trata es importante mencionar, porque finalmente la trata es un delito que se cataloga como federal en Canadá y por supuesto es un delito tipificado como internacional por todos los países firmantes de las convenciones. En ese sentido, a nosotros que nos toca trabajar al nivel más local, pues bueno, nos toca hacer mucha labor de vocalización de esas convenciones, porque no necesariamente las instancias de gobierno locales, ni en Canadá ni en el mundo, están muy digamos, actualizadas en esos instrumentos, y nos ha ido muy bien cuando compartimos ante un juez, ante un agente de investigación en la policía, ante una instancia administrativa de servicios sociales. En cuanto a derecho convencional, yo necesito acceso a la víctima como consulado, no como Cintia Moreno, como consulado. Y en cuanto al derecho, convencional, en cuanto a los acuerdos, pues damos seguimientos de manera conjunta a los diferentes casos, pero insisto, todos estamos aprendiendo. Desafortunadamente en los últimos años se han multiplicado los casos de trata de personas y hay oficinas de policía que en su vida habían recibido casos así, entonces es un aprendizaje desde cero, ¿no? En muchos de los casos, sí. Me gustaría, nos quedan 3 minutos para terminar, entonces sí tiene que ser un poco breves las intervenciones, pero quisiera pedirle a Alessandra, si nos comentó al inicio las ventajas que había de este trabajo colateral que había junto desde el activismo con el consulado allá en Quebec, pero ¿qué cosas podrían ser sugerencias que aporten a la protección de las personas que están en situaciones vulnerables? Bueno, gracias. Yo escuchando la intervención de la cónsula de Toronto, aprendí que cada uno tiene su responsabilidad, cada uno tiene su papel, cada uno tiene su manera de actuar en el territorio. Entonces, creo que un diálogo constructivo sobre estas dos acciones, responsabilidades y todos, en manera transparente, abierta, con las instancias, las iglesias que trabajan en el territorio, el consulado, puede ayudar seguramente mucho más, mejor, el trabajador, el migrante que se encuentra en situación difícil, de vulnerabilidad problemática. Entonces, tener abierta siempre este diálogo entre el gobierno, los que trabajan en el campo, los que trabajan juntos con los migrantes para la defensa de los derechos, en el respeto cada uno de su responsabilidad y de sus papeles, conociendo el papel y la responsabilidad de cada uno, como hoy escuchamos cuáles son la responsabilidad y los papeles y las acciones del consulado, nos ilumina también a nosotros nuestras acciones. Muchísimas gracias, Alessandra. La verdad es que sí, yo también he aprendido muchísimo. Es momento de despedirnos, es momento también de decir, como siempre, que nos quedamos con ganas de seguir platicando. Esperamos poder tener un foro nuevamente más amplio, más abierto, más temas también, más tiempo. Muchísimas gracias a todos, pero quiero dejarles un momento para poder concluir el programa. Eva, sobre todo, que es quien nos asesora también en esta hechura, en esta hechura que, como dice Alessandra, vamos aprendiendo todo el tiempo. No, de verdad, aprendimos muchísimo hoy con la cónsul. Gracias, porque fue en el detalle que nos dio desde lo que usted tiene que hacer el día a día en esta coordinación. Y además algo muy importante que quiero dejar el mensaje también para las organizaciones de sociedad civil y para las no gubernamentales. Aquí cada quien tiene un rol. Nosotros como organizaciones de sociedad civil, como iglesia, no podemos suplir al consulado, no podemos suplir a los entes de control de gobierno, a la policía, al gobierno canadiense. Podemos ser canal
para quien tiene un problema, para quien está sufriendo una situación de explotación, de problemática, pueda llegar hasta las autoridades, pueda llegar hasta el consulado, pueda llegar hasta el gobierno, pueda llegar a la policía, pero nosotros no suplimos y nosotros no podemos hacer nunca lo que estos organismos tienen por mandato y tienen el poder de hacer. Pues Eva, tenemos muy poquito tiempo, pero quisiera dejarle unas palabras al consulado también para que a través de Cintia Moreno nos den un mensaje a la comunidad que nos escucha. Muchísimas gracias, Daniela, por esa generosidad de tiempo extra. Solamente comentar que tenemos un número de 24 horas, 7 días a la semana en cada una de las oficinas consulares en Norteamérica y, de hecho, en el mundo. Y también un número de atención a las personas migrantes para Canadá y Estados Unidos. Este es el Centro de Información y Atención a las Personas Mexicanas en el Exterior y es el 520-623-7874, 520-623-7874 y nuestro teléfono de emergencias consulares aquí en Toronto es el 647-448-1329. Y bueno, pues muchísimas gracias de verdad por esta generosidad y esperemos que su programa se multiplique mucho y llegue a todos los rincones donde es necesario escucharlas. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes, pues un abrazo. Para quienes no pudieron anotar los números, estuvieron corriendo en una banda que ustedes pueden ver en nuestra página de YouTube, encuéntrenos como CHHA 1610 AM, o también en la página de Facebook del Mary Ward Center van a encontrar la transmisión en vivo con todos los números de teléfono que nos han compartido desde el Consulado General de México en Toronto. Gracias, cónsul, gracias también a Alessandra por acompañarnos siempre. Eva, siempre un placer hacer un programa más, el penúltimo de esta temporada, pero nos vemos muy pronto en una siguiente edición. Que tengan muy buen día. Gracias. Hasta luego. Gracias.